Acá me aparece la gente. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan? Vamos a ir esperando un ratito ahí que vaya conectándose la gente, a poquito. De a poquito se van conectando. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, ahora sí, tenemos una cantidad de gente un poco más, más grande. Vamos a ir arrancando. Bueno, de vuelta, buenas tardes para todos y para todas. Estamos retomando el ciclo de cuarentena fecunda, ¿sí? Que está siendo llevado a cabo por Marea Frente Amplista. Y bueno, para seguir un poco en la línea de estas charlas enriquecedoras que hemos venido teniendo en las semanas pasadas, hoy vamos a estar charlando con Andrea Vigorito. Así que primero agradecerle a Andrea que nos recibió hoy en su casa, y agradecerle también por el tiempo que le está dedicando a esto. Y bueno, para entrar un poco en ambiente y aquellos que capaz no la conozcan, Andrea es economista con un máster en ciencias económicas. Ella es investigadora, ha realizado a lo largo de su carrera numerosas publicaciones en revistas, también algunos libros, y bueno, tiene un fuerte interés marcado hacia las temáticas de desigualdad y pobreza, migración internacional y políticas sociales. Así que bueno, ella hoy va a estar dándonos una exposición de más o menos 25 minutos, media horita, y les pedimos a todos que manden sus preguntas, las que les vayan surgiendo, las que tengan para hacer, las vamos a estar recibiendo. La idea es que al final de este video podamos preguntárselas a ella y bueno, irlo charlando. Así que ya le voy a dar la bienvenida a Andrea, voy a dejar el lugar. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación de Marea, que es un grupo donde hay muchos viejos compañeros míos de la época de militancia estudiantil, así que bueno, un gusto estar con ustedes, y acá tengo a estos tres jóvenes que vinieron con tapabocas y estamos acá, sí, cumplieron con las reglas. Y la idea era conversar un poco sobre algunos desafíos de una agenda, yo qué sé, de Frente Amplio, izquierda, o de problemas de futuro de la pobreza y la desigualdad. Siempre, bueno, esto suena como un tema gigante. Acá nos vamos a poder referir a algunos. Vamos a pensar la desigualdad como la distancia relativa entre personas o grupos o hogares, y la pobreza la vamos a pensar más como una privación, como la pensamos en América Latina, como la dificultad de llegar a un logro mínimo en la dimensión que sea relevante, ¿no? Nos vamos a concentrar capaz un poco en el tema de los recursos, pensando en el ingreso y la riqueza, pero capaz hablamos también un poco de otras cosas, ¿no? Entonces, para pensar en estos temas, la idea era primero tratar de recapitular qué cosas se habían logrado y qué desafíos teníamos hasta febrero de 2020. Después tratar de ver qué temas agudizó la crisis económica y social generada por las políticas de combate a la pandemia, y después tratar de pensar algunos temas de agenda también más futura. Entonces, si pensamos si recapitulamos un poco los logros, digamos, entre 2005 y 2020, podríamos decir que mediante una combinación de crecimiento económico post-crisis de 2002 y contexto internacional muy favorable, más unas reformas redistributivas que fueron pensadas y que fueron mucho antes y que fueron como emblemáticas del primer
gobierno del FA, que fueron la reforma de la salud, la reforma tributaria, la reforma en el sistema de transferencias no contributivas y la imposición a la renta, se logró un cambio relevante en términos sobre todo de la distribución personal del ingreso y la reducción de la pobreza. Esto se dio sobre todo entre 2005 y 2013 y eso es bien importante de tener en cuenta para pensar los desafíos que ya estaban por delante. Entonces, lo primero es recordar que para lograr estas mejoras fueron necesarios bien grandes esfuerzos, que se dio una caída sustancial de la pobreza de ingresos, medida con la línea oficial, que se dio una expansión del sistema de transferencias no contributivas, las asignaciones familiares del Plan de Equidad, el PANES, primero, que permitieron, más allá de lo que se transfiere a través de estos mecanismos, permitieron sobre todo generar que un conjunto muy grande de la población tuviese una relación directa con el Estado que permite que en momentos de crisis este sistema se pueda expandir rápidamente y los recursos puedan llegar rápido, cosa que antes no estaba presente. Lo otro, que estas transferencias de ingreso logran más o menos redistribuir, o sea, reducen la desigualdad más o menos lo mismo que el impuesto a la renta, lo cual básicamente sugiere que el impuesto a la renta podría redistribuir más. O sea, si comparamos cuánto redistribuyen las transferencias y cuánto redistribuye el impuesto a la renta con lo que pasa, por ejemplo, en países, no sé, del norte de Europa, lo que vemos es que las transferencias redistribuyen parecido, aunque claro que tienen que tener cambios relevantes y después vamos a ir a eso, y el impuesto a la renta redistribuye mucho menos. O sea que ahí tenemos como un espacio grande para pensar. Lo otro es que en 2013 se da este agotamiento de la caída de la desigualdad personal del ingreso en Uruguay, pero también en toda América Latina, ¿no? Esta caída en Uruguay la asociamos mucho a las políticas y al marco favorable internacional. En otros países de América Latina tuvo que ver capaz menos con las políticas, pero en todos estuvo presente una combinación de restauración, de negociación salarial, transferencias, etcétera. Como resultado de todo este periodo, lo que observamos es que si miramos la desigualdad mediante el índice de Gini, que es bastante conocido, que vale 0 si digamos, todas las personas reciben el mismo ingreso y vale 1 si hay una desigualdad extrema, la caída entre 2005 y 2013 va más o menos de 45, 0,45 a 39, o sea, hay una caída grande. Pero lo que algunos estudios que hemos hecho recientemente con Mauricio de Rosa, Joan Vilá y Gabriel Burdín nos indican es que si miramos, sobre todo con datos tributarios, esa caída de la desigualdad se dio sobre todo en el 99%, digamos, más pobre de la distribución. O sea, si ordenamos a todas las personas del más rico al más pobre, en el 99%, la desigualdad cayó, pero si miramos lo que pasó en el 1% superior, donde hay más rentas del capital, más profesionales liberales, vemos que ahí, en esa pequeña fracción de la distribución, la desigualdad se siguió concentrando. Eso lo vemos con registros tributarios, no lo vemos en la encuesta de hogares. Al final del periodo, aún con toda esta redistribución que estaba mencionando, llegamos a que aproximadamente el 1% superior se apropia de la misma fracción de ingreso que el 40% inferior, esto es el 14-15%, ¿no? O sea que ahí hay como una imagen también sintética de la desigualdad. Por otra parte, un estudio de Mauricio de Rosa con datos de 2012, bueno, después él lo expandió para más años, pero básicamente muestra que
si miramos riqueza, ¿no? Como stock acumulado, no el flujo que es el ingreso, observamos que el 1% de mayor riqueza, las personas del 1% de mayor riqueza, se apropian por lo menos del 25-30% del total. O sea, la riqueza está mucho más concentrada que el ingreso. Y no necesariamente siempre las personas que tienen más ingresos son las que tienen más riqueza. O sea que ahí también tenemos otro punto para pensar a la hora de redistribuir. Lo otro que es bien característico de Uruguay y en la región es que además de observar una caída en la distancia entre hogares y personas y grupos, que es esto que decía de la caída de la desigualdad personal, también hay un aumento de la participación de la masa salarial en el ingreso total. Eso hay un trabajo de Verónica Amarante y colaboradores, y después también se ha visto en otros trabajos que en este periodo la participación de la masa salarial aumenta, y esto tiene mucho que ver con la política de salarios mínimos y de consejos de salarios. O sea, ya en la primera momento de la distribución están actuando las políticas redistributivas. Habría que ver si en 2019 eso se verificó, pero por lo menos hasta 2016 por ahí sí se observaba. Sin embargo, si miramos otras dimensiones de la desigualdad y la pobreza que no tienen que ver con los ingresos, observamos avances más lentos. Esto tiene varias causas. La primera es que quizá un conjunto fuerte de medidas se orientó hacia la redistribución de ingresos. Segundo, que son variables que varían en periodos, que se mueven en periodos más lentos, ¿no? Que requieren mayores tiempos de maduración y en muchos casos también esfuerzos de política muy fuertes. Ese es el caso de lo que pasó en condiciones de vivienda, en educación, en salud, en participación. Entonces, si miramos desigualdad y pobreza multidimensional, los avances no son tantos como si miramos lo que tiene que ver con el ingreso y la riqueza. Aún con esto, con la riqueza no sabemos porque tenemos pocos puntos para evaluar. Aún cuando, como decía, tenemos bastante evidencia de que sobre todo el cambio distributivo se dio en el 99% de menor ingreso, que es la mayoría. Entonces, esto hace pensar que ya, bueno, si bien también había un aumento muy importante del consumo, o sea, como saben, autos, consumo emulativo, etcétera, o sea, el patrón de consumo, digamos que no sufrió, fue emulativo, no sufrió cambios producto de, digamos, tener un gobierno de otra orientación, sino que sí se dieron mayores niveles de consumo emulativo del tipo de consumo, digamos, de los sectores altos y de los países desarrollados. Aun cuando hay las mismas desigualdades que se manifiestan en el ingreso, se observan en el consumo, pero hablo como del patrón hacia el cual estaba enfocado el ideal, no hubo cambios por ahí. Entonces, ya en 2013 asistimos como a la finalización de este ciclo redistributivo en América Latina y también en Uruguay, y entonces ya más adelante de eso se estaba discutiendo cómo trabajar para lograr mayores niveles de redistribución. Me parece importante resaltar unas cosas más antes de pasar a la parte siguiente. Lo primero es que el monitoreo oficial de la pobreza y la desigualdad, sobre todo de la pobreza, basado exclusivamente en el ingreso, daba la impresión de que había una fortísima mejora en las condiciones de vida de la población. Acá, si se trabajara con esquemas de análisis más multidimensional, considerando otras variables, esto sería bastante relativizado. Y eso generó, capaz, en algunos momentos, uno podía leer como un cierto conformismo y que generaba, a su vez, por parte de los gobernantes, generaba un poco la idea de que, bueno, ya la pobreza
se había superado, ya se había logrado mejorar las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables. Ahora lo importante era centrarse en los sectores medios. Pero si bien los ingresos habían caído fuertemente, varios estudios mostraban que la población seguía, una proporción importante de la población seguía siendo bastante vulnerable a caer en situaciones de pobreza si empeoraban las condiciones económicas, ¿no? No es que, o sea, claramente la pobreza había caído, esto lo generaba el ingreso, lo generaba empleo, pero estábamos en un movimiento expansivo. Lo otro es que, si ustedes piensan, y esto me parece relevante desde el punto de vista no sé, de una discusión programática, si ustedes piensan, las políticas que referían a lo que llamamos desigualdad vertical, ¿no? Entre estratos sociales basada en el ingreso, la riqueza, etcétera, sobre todo las medidas orientadas a eso se dieron entre 2005 y 2008-2009, que es cuando se implementaron todas estas grandes reformas que mencioné. En 2010 en adelante viene como todo el tema de agenda de derechos y de desigualdades horizontales, sumamente relevante, pero no hay mayores innovaciones, más allá de que siguen las transferencias, siguen los consejos de salarios, etcétera, pero no hay nuevas medidas. Y eso trunca la agenda, sobre todo, de la transformación del sistema de transferencias no contributivas, de asignaciones familiares, que termina en 2008 teniendo la asignación familiar del Plan de Equidad, la asignación familiar de trabajadores formales del BPS y la asimilación de los funcionarios públicos. O sea que esto queda ahí en suspenso con la idea de que en algún momento se va a terminar de unificar el sistema. Lo que tiene, como mencionaba antes, es una gran cobertura y unos montos mayores de asignaciones familiares, plan de equidad, que del resto. Al mismo tiempo que esta agenda de la desigualdad queda, como digamos, parada, se da un debilitamiento del MIDES después del PANES, y esto está marcado en muchos trabajos, pienso en Carmen Vidaglia, Jimena Baraybar y otra gente, donde se muestra claramente que cuando las asignaciones familiares, que eran, digamos, la transición del viejo PANES, pasan al MIDES, al BPS, el MIDES queda con la prestación de tarjeta Uruguay Social, que queda bastante separada de la asignación familiar y no se va en el sentido de unificar las transferencias. O sea, la tarjeta Uruguay Social es una transferencia que abarca un número pequeño de hogares, aproximadamente 80.000, pero debería ser pensada en el marco de algo más general. Queda manejada por el MIDES y entonces falta un pensamiento más global sobre hacia dónde van el sistema de transferencias y hacia su unificación y articulación. Entonces, se trancan las transformaciones, no hay mayores propuestas, la institucionalidad se debilita y a su vez esta idea que mencionaba de que parece que ya se superó la pobreza, también, o que se superó fuertemente la pobreza, también se observa en la creciente, digamos, mala percepción social que tienen las políticas redistributivas. O sea, quienes trabajan preferencias por la redistribución muestran que a lo largo en los últimos años cae las respuestas positivas en encuestas a que el Estado debe redistribuir más. O sea, está esa idea de que, bueno, ya se redistribuyó mucho, y de parte del gobierno hay como una dificultad fuerte de defender por qué es necesario transferir recursos para asegurar menores niveles de desigualdad y menores niveles de pobreza. Y en ese marco es que se produce una fuerte ofensiva sobre el sistema de transferencias, donde se comienza a estigmatizar
a quienes las reciben, y se empiezan a crear un conjunto de leyendas que circulan y que seguramente todos ustedes han escuchado conversaciones donde se plantea que las personas, bueno, estamos en un momento muy especial, no piensen prepandemia, ahora seguro que nadie piensa eso, pero que las personas que reciben beneficios del MIDES ganan 30.000 pesos por mes o 40.000 pesos por mes o 10.000 o 20.000, cosa que claramente no es así. Y a su vez empieza también la idea de que es importante se le empieza a dar cada vez mayor peso a controlar las contrapartidas de asignaciones familiares educativas, y ahí en 2013 hay un cambio importante en el énfasis del programa, que antes era principalmente redistributivo de ingreso. A partir de ese momento sigue siendo importante la transferencia de corto plazo de ingreso, pero hay un énfasis cada vez mayor en el control de las contrapartidas, y hay episodios que muchos de ustedes recordarán de bajadas importantes de beneficiarios con el argumento de que no estaban cumpliendo las contrapartidas de escolarización. Entonces, eso también contribuye a la idea a la estigmatización por la forma en que sectores del propio gobierno tratan o se refieren a las personas que estaban recibiendo estas transferencias. Entonces, estábamos en eso hasta febrero de 2020, es decir, una desigualdad personal del ingreso más reducida, pero aún alta. En el contexto de América Latina no, pero si pensamos en otros lugares sí. Y la otra pregunta que después les quería plantear es cuál debería ser el nivel ideal al que queremos llegar o qué meta nos deberíamos plantear, cuando, bueno, además del cambio de gobierno, se genera esta situación que, no sé, supongo que a mediados del año pasado nadie preveía, que es la fuerte crisis económica y social generada por las medidas de distanciamiento social para mitigar la pandemia. Entonces, esas medidas lo que hacen es poner de manifiesto todas las desigualdades que estaban ya presentes en la sociedad y aún agudizarlas, porque digamos que refiere a muchísimas dimensiones. O sea, si pensamos en la pandemia y en todos los aspectos de las desigualdades a los que pone de relieve, son las desigualdades económicas, no solo de protección social en el trabajo, de ahorro previo para sostener una caída de ingreso, de vivienda para poder mantenerse, de poder teletrabajar, de poder estar en una vivienda y ahí poder teletrabajar, de poder recibir educación a distancia y que sea impartida, y la calidad de esta educación, el desbalance de tareas dentro del hogar, la desigualdad intrahogar, que en general no la podemos mirar, pero que ahora está muy presente, no la podemos mirar, digo, con datos, ¿no? Y todos los temas de cuidado, más los temas de libertades, etc. O sea, nos pone de golpe frente a una cantidad de desigualdades que ya estaban, que son agudizadas y que ahora generan el requerimiento de nuevas políticas, y que en todo el mundo empiezan a aparecer consensos en que el Estado tiene que intervenir en mucha mayor medida que lo que capaz que muchos, si miran, por ejemplo, el espectro de economistas que dicen respuestas rápidas y fuertes del Estado, no tienen nada que ver con lo que esas mismas personas hubiesen dicho el año pasado. O sea, hay un mayor acuerdo en que es importantísima la intervención, sobre todo para sostener a las economías y mucho para sostener a las poblaciones vulnerables. Y acá viene un poco algunos problemas que claramente se manifiestan. Lo primero es, hay un trabajo que ellos me mencionaban antes de empezar, de Matías Brum y Mauricio de Rosa, que hace una estimación de cuánto sería el aumento de la pobreza de corto plazo solo por la caída de ingresos por la pandemia, y otro también sobre el efecto del seguro de desempleo, de Paula Carrasco, Ivonne Perazo, Andrés Guiñi y Hugo Bay. Entonces, estos trabajos, si bien son estimaciones, lo que tratan de hacer es mirar
¿qué efecto tiene esto en el corto plazo? Ni pensar en el largo plazo, ¿no? Entonces, vemos que habría un aumento que solo pensando en términos de personas que pierden el empleo, deterioro, etcétera, habría un fuerte aumento de la pobreza. Entonces, eso requiere respuestas muy importantes para que la población no experimente niveles altos de privación. Y la respuesta que se está planteando es fortalecer algunas transferencias y llama la atención que han surgido algunas políticas que no veíamos desde la década del 90, por ejemplo, las canastas. Hablo de las políticas públicas, otra cosa es cómo la gente se organiza en otro tipo de actividades solidarias. Las canastas, que en realidad ahora creo que también van a ser una tarjeta magnética, pero mecanismos de transferencia que ya estaban, que ya teníamos otros nuevos para poder llegar rápido a los hogares y que permitiendo aumentar rápidamente su consumo mediante transferencias magnéticas para que consuman lo que les parezca más relevante y dejar como esas prácticas clientelares de las canastas que también llevaban hasta que, no sé, 1 kilo de harina comprado por el INDA salía 2 veces más que comprar en un supermercado. Entonces aparece eso, aparece una tímida respuesta porque con el monto de estas transferencias no se mitigaría ni mucho menos una buena parte de la caída del aumento de la pobreza. También este efecto no tiene por qué ser solo de corto plazo, quizá este sostén necesita ser por mucho más tiempo. Hay sectores no protegidos que quedan por la seguridad social, que quedan descubiertos, y el seguro de desempleo tiene una quita. Entonces, por otro lado, a nivel de quienes contribuyen con este fondo, quienes contribuyen con este fondo, se ha pensado en impuestos, se ha aprobado un impuesto a los funcionarios públicos con ingresos altos, pero eso deja de lado aproximadamente al 75% de las personas en iguales condiciones que podrían contribuir, más a quienes también tienen altos niveles de riqueza. O sea, no estamos recurriendo en la medida que se podría a quienes tienen mejores condiciones para poder financiar y hacer esta respuesta más fuerte. Ya el IRPF, como había dicho, era poco redistributivo. Entonces, se apela a donaciones, pero no, que falta como lo más, como una cobertura más fuerte de quienes tienen mayores recursos, y esto se puede, no es que todos están siendo afectados por la crisis, esto mediante los registros tributarios claramente se puede saber quiénes están siendo afectados y quiénes no. Hay una propuesta de Carlos Grau recientemente en un artículo de prensa sobre cómo pensar bien este punto. Entonces, para terminar esto de las crisis, quería mencionar que si la respuesta no es enérgica, no mitiga mucho más el deterioro de condiciones de vida, se genera que a las personas se les pide que se queden en su casa, pero después no se les generan las condiciones para que puedan estarlo sin que sus logros de corto y mediano plazo se vean mucho más comprometidos. La crisis, esta no es una crisis financiera, pero de la crisis 2002 sabemos que Uruguay fue lento en implementar respuestas y eso tuvo enormes costos. No sé, un estudio de niños que en 2004 estaban en primer año de escuela y después, seguidos estos niños 10 o 15 años después, se observa cómo sus desempeños educativos se vieron deteriorados por experimentar desnutrición durante la crisis. Entonces, el momento de actuar tiene que ser rápido. En América Latina sabemos también que las crisis generan que
mucha desigualdad rápidamente, mucha pobreza rápidamente, y que volver atrás, revertir eso, no es nada rápido, como lo mostraba al principio al hablar de la experiencia de los años digamos, de 2005-2020. Entonces, tenemos grandes desafíos de agenda porque tenemos que lograr mejorar los niveles de desigualdad pre-crisis, pero ahora vamos a tener también que afrontar a la crisis. Y acá los elementos de emergencia y de mediano plazo pueden ser diferentes y algunos requieren como una discusión como más amplia y articulada. En realidad se me está yendo como bastante el tiempo, voy a hacer como una cosa lineecitas así, decir que capaz que hay muchos aspectos, sé que Rodrigo Arocena habló del cambio climático y de una cantidad de desafíos de muy largo aliento. Esos desafíos hacen que sea un buen momento para repensar los fines a los cuales los fines, digamos, del desarrollo o de la sociedad, y en ese sentido, cuáles son las dimensiones relevantes, qué patrón, qué forma de vida queremos tener, qué patrón de consumo se va a impulsar, si va a ser ese mismo, digamos, que se vio en la última década, de espiral de compra de autos y demás, o queremos ir por otro lado. Esto desde el punto de vista de lo que generan los fenómenos emulativos, pero también de los temas ambientales, ¿no? Son como dos argumentos diferentes. Uno es más normativo y otro es también de corte ambiental, igualmente relevante. Lo otro es, ¿cuál es el nivel de desigualdad que como sociedad nos resulta tolerable? ¿Es el nivel al que alcanzamos en 2013 y quedamos ahí? ¿O es mucha menor desigualdad? Si fuese mucha menor desigualdad, entonces tenemos que implementar varias medidas importantes. Por lo pronto, podríamos empezar por terminar la reforma del sistema de transferencias y hacerlo mucho más redistributivo y mucho más potente, y trabajar también con la redistribución del ingreso y la riqueza a través de la reforma del sistema de impuesto a la renta, de la imposición a la riqueza y también de otras formas de redistribución de la riqueza donde la vivienda y los programas de vivienda tienen un rol central. La vivienda es la forma de riqueza más extendida en la población y realmente se necesitan cambios importantes en esta dimensión y requieren como esfuerzos bastante importantes. Quería mencionar, para terminar, para juntar esto de las transferencias con lo de los impuestos y demás, obviamente quedan miles de dimensiones, pero bueno, se está hablando mucho de la renta básica universal, se estaba hablando hace tiempo, el tema cobró relevancia hará unos 1 o 2 años de nuevo, y ahora muchos países están expandiendo sus sistemas de transferencias y muchos países están discutiendo sistemas de renta básica. Es importantísimo avanzar con la reforma, con la reforma de las transferencias, que básicamente en Uruguay está centrada en los menores de 18, pero tienen la condicionalidad que las hace regresivas. Esto quiere decir que cuando las personas no pueden cumplir con la condicionalidad porque no asisten al sistema educativo, por ejemplo, en segundo ciclo, en secundaria, en enseñanza media, la pierden, y entonces los que la pierden son los que están más abajo en la distribución. En este momento habría que meterlos a todos en el sistema de transferencias para poder mitigar un poco más el costo de la crisis, pero pensar el sistema de transferencias y pensar, como muchos autores plantean y mucha gente acá está planteando, la renta básica universal, para mí es una discusión importante, que es de mediano plazo, que se tiene que pensar bien y se tienen que recordar varias cosas. La primera es que ninguna medida por sí sola logra reducir sustancialmente la desigualdad, como lo muestran los grandes esfuerzos hechos entre 2005 y 2009. Entonces, me parece que apostar a una sola medida es irreal. Segundo, tan importante como pensar a quién le entregamos
la transferencia es pensar quién va a financiar esa transferencia. Entonces, una renta básica universal financiada con IVA no necesariamente va a generar un cambio en la distribución. Para eso necesitamos que se acompañe de una discusión sobre la tributación progresiva y sobre tributación a la renta y a la riqueza. La tributación a la riqueza, yo no soy experta en impuestos, ni mucho menos, pero se está volviendo a discutir en muchas partes. Se plantea que el mundo compite por capitales y bla, bla, entonces la tributación al capital requiere más armonización internacional, pero en este momento hay una discusión más fecunda en esos términos. Y también en ese sentido se podría pensar en lograr más progresividad en el impuesto a la renta, hacerlo menos dual o tener más progresividad también en el capital. También pensar la riqueza, también pensar en si la base contributiva tiene que ser el individuo o el hogar, y pensar también en esto que planteaba en cuanto a la vivienda como una poderosa forma de distribuir riqueza que además genera bienestar en muchas otras dimensiones. Les agradezco, y lo último que les voy a decir es, tenemos que implementar medidas redistributivas y pensarlas, porque no puede ser que la única manera de redistribuir sea lograr tasas de crecimiento del nivel de las que se tuvieron en 2005, 2010, por ahí, que fueron bastante excepcionales. Cómo redistribuir en momentos en que no hay tanto crecimiento económico necesariamente implica una mayor pugna, y eso es más conflictivo y más difícil de lograr. Y bueno, les agradezco mucho haberme escuchado. Muchas gracias a vos, Andrea. Te voy a hacer... ¿Me quedo acá? Sí, quédate por ahí nomás. Yo te voy a hacer nomás 2 o 3 preguntitas, algunas que nos han ido llegando. Y después te digo primero las preguntas, si vos te parece, después las contestás. Sí, para que me las... Estaba ahí, las voy a anotar. Ah, no tengo mi lapicita. Perdón, solo para anotármelas. Dale. No pasa nada. No hay problema. No, bueno, una pregunta que nos llega un poco es como, a ver ¿cuál sería un pronóstico post-pandemia respecto a la pobreza? Y bueno, una vez ya en esa situación, ¿cómo se podría frenar, digamos, ese crecimiento? También alguna duda con respecto a otras formas de compensar toda el déficit que está generando este momento. Por ejemplo, a modo de ejemplo, está el proyecto de ley que escuchamos a Astori, que hablaba de grabar depósitos en el exterior, por ejemplo. Y bueno, y después un tema que también nos resulta interesante es con respecto al IVA y el aumento de tarifas en este momento. ¿Cómo podría también eso repercutir, o si eso tendría alguna repercusión en la inflación? Y bueno, si a la larga eso también repercutiría en la pobreza, o la agravaría. Sí. Y bueno, un comentario nomás después, de la mano de todo esto que vos decías, los cambios que implica ahora el hecho de estar en cuarentena y los desafíos que implica para mucha gente, que hacer una cuarentena no es algo que capaz sea muy posible para su nivel de vida. También llevar un poco a los desafíos que puede plantear el teletrabajo, ¿no? En términos de, los insumos para trabajar, que hasta hace un tiempo eran en general todos, digamos, se hacía cargo de la misma empresa, y hoy quedan manos también de aquella persona que tiene que trabajar desde su casa. Y bueno, si eso puede también generar algún desequilibrio o un cambio notorio en la vida diaria, ¿no?, de la gente. Parece que por ahí capaz te parece. Bueno, sí, no, bueno, muchas gracias por las preguntas. No sé si, seguro que no las puedo contestar a todas. Voy a decir un poco lo que se me ocurre. En la primera, el pronóstico post-pandemia, ustedes ahí están pensando en estas estimaciones que hay de corto plazo de la pobreza.
Bueno, para empezar, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, prevé una caída del 5% en el nivel de actividad, un incremento importante de la pobreza y también del desempleo, o sea que no solo vamos a, hay pronósticos bastante severos de lo que va a pasar, por lo menos en el corto plazo. Es claro que esto está cambiando todo el tiempo porque no sabemos cuándo va a terminar, qué va a pasar, cómo se recuperan los países. Vuelvo a decir, yo no soy experta ni mucho menos en crisis. En Marea tienen gente macro y demás que empezando por Mario y Jorge, que seguramente pueden hablar mucho más de esto, pero las crisis por pandemia, las crisis por salud no son iguales que las crisis financieras, ni lo rápido que se presenta el pico, ni cómo caen después, pero lo que es importante es pensar que hay efectos de este aumento, pensando más en los temas en los que yo estoy, de este aumento, de este deterioro de las condiciones de vida de corto plazo que puede tener efectos de mediano y largo plazo. Uno, por ejemplo, es claramente, bueno, si las personas pierden el trabajo, entonces, si se van a dar apoyos a las empresas, como parece que el gobierno tiene como esa preocupación y mismo por eso no va a gravar, con la idea de que las empresas están deteriorando todas, cuando en realidad eso no es así y eso se puede estudiar y hay algunas que de hecho están recibiendo como importantes ganancias que sería bueno se volcaran en parte a mitigar esta crisis. Estos efectos sí, me perdí. No, lo que quería decir es que si se va a ayudar a las empresas, entonces hay que pedirles o ponerles como contrapartida que no haya niveles de desempleo, como está haciendo, por ejemplo, Dinamarca o Inglaterra o el Reino Unido a la hora de dar ayudas a las empresas. O sea, qué condiciones les vamos a poner para que no sea que se beneficien y logran más ganancias, sino que sea que eso se traslada a quienes trabajan ahí, o sea, si perdés el empleo, quería decir. Pero entonces, si hay deterioros de corto plazo en el ingreso, lo importante es, bueno, por cuánto tiempo son y cómo eso después repercute otros aspectos, típicamente la educación, o sea, con esta parada de la educación, ¿va a haber mayor abandono? Si lo hay, eso tendrá consecuencias que no son solo de corto plazo. Los aprendizajes son diferentes porque no todo el mundo puede acceder a la educación a distancia, porque la educación a distancia no tiene la misma calidad que la presencial, etcétera. O sea que sí puede haber efectos, digamos, que van mucho más allá de la caída de corto plazo del ingreso. Y el tema es, cuando hay una caída de corto plazo del ingreso, no es que después recupero el sueldo y ya puedo volver a afrontar todo. O sea que los pronósticos sugieren que va a haber un deterioro importante del nivel de vida. Hablan del corto plazo, nadie está en condiciones, me parece, de predecir qué va a pasar en el mediano, pero hay que pensar cómo se afectan estas otras dimensiones. La segunda era el planteo de Astori. Sí, exacto. Sí, no, a mí me parece muy razonable porque pienso que digamos, en el periodo anterior el impuesto a la renta le estaba faltando gravar mucho más al capital e incluso mayor progresividad en la renta, en gravar otras rentas. Entonces, en ese sentido, me parece que esto no es impuesto a la renta, pero va en el sentido de gravar lo que no sería solamente ingreso laboral, sino que sería como una especie de riqueza. Me parece muy razonable y capaz que se podría como extender más. Por ejemplo, Argentina está discutiendo un proyecto de gravar la riqueza, no la que está afuera, sino también la que está en el país, y ahí hay varias propuestas, o sea que me parece muy necesario. Lo del IVA, no soy una experta ni mucho menos, y las tarifas, pero claramente eso genera una caída del poder adquisitivo. Hay que ver quiénes estaban siendo más beneficiados por este impuesto para ver su efecto sobre la desigualdad. Y lo del teletrabajo, bueno, una
característica importante de esta crisis que la diferencia, o de lo que puede venir después, que lo diferencia del boom de las materias primas de 2013 en adelante, es que ese periodo fue de crecimiento con empleo, además de que hubo no calificado, además de que hubo redistribución. Pero todos los pronósticos de los organismos internacionales y demás pronosticadores dicen que la pandemia puede actuar acelerando la robotización. Entonces eso generaría posible crecimiento con redundancia de trabajo, lo cual hace mucho más difícil que el crecimiento levante el empleo. Lo de las condiciones del teletrabajo, no sé si hay que pensarlo. Por lo pronto, la conectividad debería ser gratis universalmente si estamos educando y trabajando desde las casas, pero sobre eso creo que tienen que hablar con los especialistas del mercado laboral, y creo que eran todos. Bien, ¿no? sí, ahí estaban todos. Te voy a hacer una más que llegó ahora, sí. Y ya cerramos con esta. Sí. ¿Ah? Esta pregunta la mandó Alicia de Marea. ¿Qué margen hay para el cambio de modelo de consumo en nuestra sociedad? Bueno, es un súper tema. No sé, nosotros tuvimos un proyecto con filósofos de investigación que duró unos años y terminamos como bastante escépticos a que en el marco de una sociedad que no restringe las libertades se pueda conseguir, pero hay países que han hecho como cambios interesantes al respecto, que tienen que ver con la valorización, por ejemplo, de cómo las personas gastan el tiempo libre. No sé, hay ejemplos de Noruega, etcétera, de pensar cómo las personas tienen relación con la naturaleza, qué cosas valoran, cómo hacer que, digamos, las vidas tengan un sentido que vaya más allá de consumir. Lo que sí está claro, y lo muestra una cantidad de estudios, que eso sí que no es por la vía de los impuestos. O sea, los impuestos a los bienes de lujo, etcétera, no generan un menor consumo de esos bienes, sino que a veces al revés los muestran como más exclusivos, o la gente consume cosas parecidas que no tienen esos impuestos. Entonces hay una autora que es Juliet Shore, que plantea una cantidad de medidas de nivel, a nivel, esto tiene que ver también con cómo se organiza toda la producción, ¿no? Pero también a nivel de educativas, cultura, etcétera, que van mucho más allá de lo impositivo. O sea, seguro que no es solo con medidas económicas, sino que requiere como un cambio donde están involucradas muchas más disciplinas, seguro. Bueno, perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Te pido ahí el vasito de vuelta. Sí. Tanto vos subiste el único. Mantenemos. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta charla que compartimos recién con Andrea. Esperamos que haya sido tan enriquecedora para todos ustedes como lo fue acá para nosotros. Y bueno, vamos a seguir actualizando a lo largo de la semana sobre futuras charlas de este ciclo de cuarentena fecunda que estamos realizando desde Marea Frente Amplista. Este video, para quien no lo haya podido ver, se le haya cortado o lo quiera volver a ver, queda subido en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes. Y bueno, hasta la próxima, que sea leve esta cuarentena y nada, a seguir aguantando. Muchas gracias.